Señor, te damos gracias porque a ti te ha placido en esta mañana, Señor, traernos hasta este lugar, Señor, una vez más con el firme propósito de bendecirnos. El firme propósito, oh Dios, de nutrirnos, oh Dios, por medio de tu palabra, Señor. Es ese el pan de vida eterna, Señor. Ese pan, oh Dios, que sacia nuestra alma. Te pedimos, oh Dios, de que sea tu asistencia por medio de tu Espíritu Santo en medio de este tiempo. Espíritu Santo, muévete de una manera muy especial sobre las vidas, sobre los corazones, Señor. Llévate toda distracción, oh Dios, todo eso, oh Dios Padre amado, que quiera impedir, oh Dios, que tu pueblo te escuche a ti, no tenga lugar en este momento. Dile, Señor, yo me entrego a ti completamente en esta hora y que el Espíritu Santo de Dios sea en esta mañana guiándome a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Siguiendo en la misma línea acerca del tema de la Biblia, quiero contarles un pequeño relato. Resulta que un día cualquiera, estando en la terraza con mi esposo, él me dice, amor, imagínate que cuando yo era pequeño, yo era blanquito y era monito. Yo enseguida lo miré así, ¡qué embustero! Él me dijo, sí, es verdad, lo que pasa es que ya después me fui poniendo negro. Ese mismo día vi a mi suegra. Le dije, suegra, imagínese lo que me dijo su hijo. Me dijo esto y esto, y me dice, Divo, sí es verdad. Él nació monito, es más, los vellitos se le veían bonitos. Y yo, cómplice. Días después nos reunimos en la casa de uno de mis cuñados y hablando del tema salió eso a relucir. Y yo dije, no, imagínense. Y ellos dijeron, efectivamente, él nació monito. Yo dije, algo está pasando aquí. Porque, yo lo veo y no entiendo. Entonces, no le presté atención. Un día cualquiera, mi suegra llega a mi casa y me dice, te encontré la foto. Rebusqué en el baúl allá, en el álbum, que ya está amarillo, y encontré la foto. Y me la muestra. Efectivamente, hermano. Yo no lo podía creer. Pero ¿qué pasa? Ante un hecho que nos resulta difícil de creer, nosotros exigimos una evidencia. Y primero me lo dijo mi esposo, que pues es mi esposo. Luego mi suegra, mis cuñados, y yo no creía. Y cuando yo vi la foto, es que yo dije como que definitivamente es verdad. Y yo creo que así como en este relato, a nosotros también nos pasa. La Biblia, cuando usted la empieza a leer, se encuentra con unas historias que son sorprendentes y que a veces uno dice como que, ¿será que esto sí es cierto? Porque son historias sobrenaturales. Entonces uno se pregunta si esas personas, si esos lugares o si esos sucesos de la Biblia son una invención o son una exageración o si es una fábula, ¿cierto? Porque nosotros demandamos precisamente una evidencia. Ahora, lo que nosotros vamos a intentar en esta mañana, con todo el temor de Dios, es manifestarles a ustedes unas evidencias claras que nos dan confiabilidad de la palabra de Dios, para que ni usted ni yo volvamos a tener este tipo de dudas. Vamos a tratar 3 grandes puntos: evidencia textual, evidencia histórica y evidencia experiencial. ¿Ya? A través de esos 3 puntos vamos a analizar por qué debemos confiar en lo que dice la Biblia. Inicialmente tenemos la evidencia textual. La evidencia textual, le colocamos textual, porque el mismo texto, la Biblia misma, nos va a demostrar por qué su contenido es confiable. Iniciamos por su autor. ¿Quién escribió la Biblia? Pregunta, Dios. Aprendimos que hubieron 40 hombres que escribieron la Biblia, pero
es importante resaltar que estas personas o estos hombres fueron inspirados por Dios. Es decir, que el autor de la Biblia es Dios mismo. Aquí tenemos 4 textos. Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, un versículo clave que creo que todos nos sabemos: toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Samuel 23:2, el mismo Samuel está hablando y dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Y Jeremías 1:9 dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Ahora bien, cuando a mí me recomiendan un libro, yo suelo preguntar quién es el autor. Si me dicen, no, es Gabriel García Márquez, uno suele suponer que el libro es bueno. Si acá en el tema religioso nos dicen, por ejemplo, Josh McDowell, uno dice, es bueno, porque uno conoce el autor, porque uno sabe qué tipo de libros escriben, ¿cierto? Y uno entiende que el autor transmite en su libro su naturaleza y su esencia. Si vamos a quién es Dios, pues obviamente, creador de todo lo que existe, omnipotente, omnipresente, omnisciente, santo, bueno, sobrenatural, ¿cierto? Entonces, si ese es Dios, su libro va a ser igual de bueno, igual de santo e igual de sobrenatural. Si en algún momento usted se encuentra con una historia que le parece sorprendente, que le parece sobrenatural, piense en cómo es su autor. Lo raro sería que el libro tuviera historias normalitas, ¿cierto? Nuestro Dios no es normal, nuestro Dios es sobrenatural. Y por ende, las historias de su obra deben ser también sobrenaturales. Eso debe darnos a nosotros una seguridad. El hecho de que entendamos de que la Escritura, si a bien alrededor de 40 personas se dedicaron a escribirla, fueron guiados por una sola inspiración, y ese es nada más y nada menos que el Señor. Entonces, pueden llegar esos momentos en los cuales nosotros podamos decir, porque apenas nosotros comenzamos a leer la Escritura, en los primeros 4 libros comenzamos a leer historias extraordinarias. Ya, empezando por lo primero, usted digamos que mira todo lo que está a su alrededor. Si aquí en Cartagena, aproximadamente cuánto se pueden durar construyendo una vía, alrededor de lo que tú quieras, el tiempo, y tú te pones a pensar de que en 7 días el Señor haya hecho todo lo que hizo, ya empezando por ahí, ya la cosa está extraordinariamente extraordinaria. Ya. Es necesario nosotros comenzar a creer, porque el que está inspirando eso es el mismo Señor. Si hubiese una persona X que escribió, entrarían, cierto, las dudas. Y luego vienen otras historias más y nosotros nos fascinamos y nos asombramos con lo que ahí está. Pero el hecho de que nosotros entendamos esto, con la evidencia que estamos viendo que la misma palabra de Dios dice de que Él es el que la inspira, yo creo que es más que suficiente para creer, ¿cierto? Pero como no se trata nada más de nosotros, porque nosotros creemos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos va guiando y nos va dando a entender todo. Pero sé que va a haber personas que para lo que tú le digas va a necesitar una evidencia. Y una evidencia exacta, porque te puedes encontrar con personas que son estudiadas. Y no cualquier argumento vacío que tú le des va a ser suficiente, ¿cierto? Ahora, en el siguiente punto, ya entendemos de que textualmente la Biblia es veraz porque Dios la escribió. Pasamos al segundo punto, y es que la Biblia, a pesar de que fue escrita por más de 40 personas, dentro de sí misma, la Biblia tiene una consistencia interna que encaja perfectamente sus dichos, sus enseñanzas.
lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento es coherente con lo que en el Nuevo Testamento podemos encontrar. Amén. Aún cuando entendemos que la Biblia fue escrita en un idioma y fue traducida a más de 450 lenguas. Más de 450 lenguas fue traducida. Si yo le comento algo a mi hermano, yo le relato una historia a mi hermano va a tomar esa historia dentro de sí y la va a llevar a otra persona, ¿cierto? Quizás no la va a decir con la misma exactitud con la que yo se la transmití a él. Y eso va a ir trascendiendo. Él se la cuenta a otra persona y esa persona se la cuenta a otra, ¿cierto? Y al pasar el tiempo, esa historia es igual a la que yo conté por primera vez. Le hago la pregunta. Seguramente no, ¿cierto? Seguramente va a ir teniendo otras cosas diferentes. Pero con la Biblia no pasa. Da la casualidad que con la Biblia precisamente no pasa. Lo que un escritor dijo hoy, lo que fue inspirado sobre ese otro escritor, va coherente con lo que el anterior dice. Y esto es porque es guiado por un solo ser, ¿cierto? Continuando el tema de la consistencia interna de la Biblia, el mismo texto nos manifiesta un mensaje unificado sobre Dios, sobre la humanidad y sobre el destino de la humanidad. Eso lo vemos, el mismo mensaje en una misma línea lo vemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en los dos en complemento. Y también vemos una coherencia en el mensaje respecto a la moral y respecto a la ética. Y esto se refleja en los mandamientos, en las parábolas y en los ejemplos de vida. Vamos a ver un ejemplo sobre la coherencia que hay en la unidad temática y en la moral y en la ética. Este es un ejemplo sobre el sacrificio y la expiación. Este tema lo tocaron un poquito el domingo pasado, Edward y su familia. Levítico 16. Todo el capítulo 16 de Levítico nos habla sobre el sistema de sacrificios que se hacía en el Antiguo Testamento, donde implicaba el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Leo algunos apartes. El sacerdote celebraba el rito para obtener el perdón de los pecados. Se vestirá con ropa de lino consagrada y hará la purificación del lugar santísimo y de la tienda del encuentro y del altar. Y obtendrá el perdón de los pecados de los sacerdotes y de toda la comunidad. Esta será una ley permanente para ustedes. Una vez al año se celebrará el rito para obtener el perdón de los pecados que hayan cometido los israelitas. Eso es lo que nos describe Levítico 16. Teniendo en cuenta que Levíticos hace parte del Pentateuco y es el tercer libro de la Biblia, lo comparamos con lo que nos dice Hebreo, que es libro del Nuevo Testamento, uno de los últimos. Hebreos hace alusión o trae a colación lo que Levítico nos menciona y dice en el capítulo 9, versículo 26, y no entró para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote que entra en el santuario para ofrecer sangre ajena. Si ese fuera el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Le traemos este ejemplo porque si nos damos cuenta, uno de los primeros libros de la Biblia habla de un sistema de sacrificio y luego uno de los últimos libros de la Biblia en en coherencia, ¿sí? En una misma línea está desarrollando la misma temática y está trayendo a colación lo del Antiguo Testamento para aclarar que el sistema de sacrificios sigue implicando derramamiento de sangre, pero esta vez por la muerte de Jesús una vez y es suficiente. Listo. En esto de la consistencia interna que tiene la Biblia, podemos tomar un segundo ejemplo en el cual nosotros
nos basamos en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37 al 40. Voy a leerlo, dice: Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Estamos tomando como referencia este texto del Nuevo Testamento, ¿cierto? El libro de Mateo. Hay algo muy interesante para que nosotros podamos mirar la consistencia que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mire que en el versículo 40 el escritor dice: toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Cuando él se está refiriendo a la ley y los profetas, ¿a qué se está refiriendo? A lo que está escrito, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y lo encontramos, el soporte lo encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí encontramos la consistencia interna que tienen los textos, ¿cierto? Como segunda parte, dice en Levítico capítulo 19, versículo 18, dice: no busques vengarte ni guardes rencor contra tu hermano israelita, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, seguimos viendo la evidencia de que sí, valga la redundancia, evidentemente, existe una coherencia entre los textos que estamos leyendo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Por eso, yo atesoro en mi corazón de que la Biblia, en base a lo que está escrito en ella, es veraz, es verdad. Amén. Entonces, otro punto en el cual nosotros podemos mirar la consistencia interna que tiene la Biblia, o sea, lo coherente que es la Biblia dentro de sí misma, se puede tomar las profecías mesiáicas. ¿Ya? Las profecías mesiáicas. Y yo confesar de que este punto, cuando estábamos tratando de organizar este tema, una de las cosas que más me pareció interesante fue esta: las profecías. Dice Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice lo siguiente: Belén, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Vemos más adelante, alguien está profetizando esto, ¿cierto? ¿Acerca de quién? ¿Acerca de quién se está profetizando? Acerca de Jesús. Entonces nosotros vemos que mucho más adelante, ¿qué sucedió? Podemos decir con toda seguridad que Jesús nació ¿dónde? En Belén. Y esto se estaba diciendo muchos años atrás. Ya. Y seguimos en este recorrido por la profecía, buscando evidencia, porque va a haber gente que va a necesitar evidencia, así como ella necesitaba evidencia de que yo era así. Ya. Y Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y ¿qué? Y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Lo que usted recuerda de que Jesús no entró con las mejores túnicas, con los mejores carros, ni nada. ¿Cómo entró Jesús? Humilde. Humilde. ¿Y qué venía? En un burrito, ¿cierto? En un asno. Venía en su asno. Y podemos dar realmente a entender de que se cumplió, ¿cierto?, lo que se escribió. Esto es lo más interesante que pude encontrar. Yo le decía a Divo, la primera vez en la vida, la vida que tengo yo sobre la bola del mundo, que yo
puedo entender este texto y me sorprendo de una manera extraordinaria con él. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo sé que usted se está yendo a lo bonito, lo que fue el sacrificio, ¿verdad? Y lo que pasó y lo que trajo eso a nuestras vidas, ¿verdad? Pero yo decía, el que escribió esto, está escribiendo esto como si él lo estuviera relatando después que hubiese pasado. Pero resulta de que esto que está escrito ahí, está siendo escrito lo que va a pasar. ¿Sí me doy a entender? Una cosa es tú echar cuento después que lo viste. Estabas acá y lo azotaron. ¡Ey! Le dieron esto. ¡Ey! Tal cosa. Tal. Una cosa es echar cuento después de haber visto el cuento. Otra cosa es echar el cuento sin que el cuento pase. Y que luego que el cuento pase, concuerde con lo que el Señor te inspiró, lo que el Señor inspiró al profeta para que escribiera. Y toma valor el hecho de que el que está inspirando eso es el Señor. Y su palabra es verdad. Y se cumple. Ahora vamos a leerlo nuevamente. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Es verdad o no es verdad? Va a ser molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todavía no estaba la llaga y ya el escritor estaba diciendo que había sido curado por esa llaga. Si aterrizamos un poquito en lo extraordinario que es la consistencia interna que tiene la palabra para nosotros creer que en sí misma es real. Y rápidamente pasamos por Isaías 53:9, que dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. ¿Cierto? Con los impíos su sepultura, mas con los ricos su muerte. Fue sepultado en la tumba de un ¿qué? De un rico. Jesús, nos dimos cuenta que luego fue así. En el Salmo 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Jesús qué? Resucitó de los muertos. Bueno, y ya con esto cerramos las evidencias internas, que son esas evidencias que la Biblia misma nos ofrece para nosotros tener certeza de que su contenido es confiable. Y ahora vamos a ver otro tipo de evidencias. Son evidencias, vamos a dejar la Biblia un momentico a un lado y vamos a mirar qué nos ofrece la historia respecto a la Biblia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de los manuscritos del Mar Muerto. Resulta que entre el año 1947 y 1956, en las cuevas de Qumran, a unos 20 kilómetros al este de Jerusalén, en la orilla noroeste del Mar Muerto, había un joven que se le perdió una cabra. El joven empezó a buscar la cabra y se topó con una cueva. Le dio miedo entrar a la cueva, cogió una piedra y la tiró a ver qué pasaba. Pero cuando tiró la piedra, escuchó un ruido que le llamó la atención. Entró junto con sus acompañantes y dentro de la cueva descubrieron unas vasijas de barro. Las vasijas de barro contenían unos rollos envueltos en cuero. En este momento, esto fue un gran descubrimiento y todos los arqueólogos centraron su atención en estas vasijas. Aparte de esa cueva, hicieron excavaciones e hicieron averiguaciones en 10 cuevas más. Y en todas ellas recopilaron alrededor de 800 y 900 manuscritos. Los restos es la fotico que tenemos en pantalla en la parte superior. Al recopilar, limpiar y unir todos estos manuscritos, se encontraron copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, en este descubrimiento. En algunos casos, habían varias copias del mismo libro. Por ejemplo,
19 ejemplares del libro de Isaías, 25 de Deuteronomio y 30 de los Salmos. Eso ocurrió en 1947 a 1956. La anterior, por favor. Ahora, hacia el año 2019 y 2020, cabe aclarar que en el tema de los manuscritos hubieron muchos descubrimientos. Nosotros le traímos dos por temas de tiempo. Hacia finales del año 2019 y 2020, hubo un descubrimiento en la cueva llamada Cueva del Horror, en el desierto de Judea, en una de las riberas del Mar Muerto. Los arqueólogos encontraron aproximadamente 20 pedazos de textos bíblicos que, según sus investigaciones, tenían 2000 años de antigüedad. Eso que vemos ahí en la fotico es una foto de los restos encontrados. Conclusión: los fragmentos contenían texto del Antiguo Testamento. Permitieron la reconstrucción de 11 líneas de los libros de Zacarías y de Nahum. Ahora, yo les hago una pregunta. Si usted por casualidad se encuentra un manuscrito y si lo entiende y puede leerlo, ¿usted cómo sabe que ese manuscrito corresponde al libro de Zacarías y al libro de Nahum? Eso es lo que hemos venido enseñando esta mañana, precisamente el grado de exactitud. Si yo estoy leyendo un manuscrito y yo sé que ese manuscrito corresponde a lo que dice Zacarías, es porque dice lo mismo, mi hermano. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que aunque sea un manuscrito que data de hace 2000 años, aún así su contenido es fiable porque se mantiene un alto grado de exactitud en su contenido. En esta fotico encontramos una foto de la segunda cueva que ellos investigaron. Si se dan cuenta, es ese huequito. Ellos tenían que bajar a 75 metros por el barranco. Y en la derecha encontramos una foto de los arqueólogos haciendo el trabajo de búsqueda. Ahora, hablando de manuscritos, cuando hablamos de la Biblia, hablamos de un libro antiguo, ¿sí? Y lo comparamos colócame el cuadro negro que está a la derecha, porfa. Ese. Y lo comparamos con 10 obras que son las 10 obras más destacadas de la antigüedad. La primera es la Ilíada de Homero, que yo creo que todos conocemos la Ilíada, todos creo que hemos leído la Ilíada en el colegio y creemos que lo que dice la Ilíada es verdad. La Ilíada tiene 1900 manuscritos que respaldan que la Ilíada es verdad. La historia de Roma de Livio tiene 473, los discursos de Demóstenes tiene 444 y así sucesivamente. Puedes mostrar la tabla la gráfica completa. Ahí están los manuscritos de las 10 obras antiguas más famosas. Si nosotros sumamos todos esos números de manuscritos, nos va a dar 4050. Es decir, si yo quiero saber cuántos manuscritos respaldan 10 obras, 4050. Ahora bien, vamos a la Biblia. La Biblia, solamente el Nuevo Testamento, en la tabla no lo dice, solamente el Nuevo Testamento entre manuscritos no griegos y griegos tiene 23.986. 23.000 solo el Nuevo Testamento comparado con 4.000 que tienen 10 obras. Si a esos 23.000 le sumamos los rollos y los códices del Antiguo Testamento, solo el Antiguo Testamento tiene 42.300. Entonces tenemos 23.986 más 42.300, que es antiguo y nuevo y antiguo, tenemos 66.000
286 manuscritos que respaldan la veracidad de la Biblia. Y nosotros seguimos confiados de que la Ilíada es cierta porque tiene 1900 y la Biblia tiene 66.000. Ahora bien, si comparamos los 66.286 con los 4.050 que tienen las 10, eso equivale solamente al 6.2%. Correcto. Es decir, que por tema del manuscrito no tenemos dudas. Ahora, un dato curioso. Si nosotros apiláramos todos los manuscritos que respaldan el Nuevo Testamento, o sea, hiciéramos una pila de todas las hojas, esa pila tendría 1.6 kilómetros de altura. Solo el Nuevo Testamento. Y si nosotros apiláramos todos los manuscritos que respaldan toda la Biblia, tendríamos una pila de 4 kilómetros. O sea, eso no sé ni a dónde llega. Mi Biblia, que por cierto es nueva y estoy muy feliz, tiene 2 dedos de altura. Y los manuscritos que respaldan lo que dicen estos 2 dedos suman una pila de 4 kilómetros. Entonces usted, mi hermano que está ahí sentado, estremezcase y diga, efectivamente, la Biblia que yo leo, que yo vivo y que yo creo es veraz y es confiable. Bueno, ahora dejando un poquito atrás el tema de los manuscritos, vamos a hablar de historia. Aquí le traemos la historia, o sea, el relato de 3 historiadores de Roma. Que ojo, estos 3 personajes no fueron cristianos, pero en sus escritos hablaban de Jesús. El primero es Flavio Josefo. Yo creo que muchas veces hemos escuchado Flavio Josefo, sí. Yo personalmente sí había escuchado, pero no tenía claridad de quién era. Flavio Josefo fue un hombre que primero fue judío y luego se convirtió a romano. En el año 70, según lo que hemos aprendido aquí en las enseñanzas de la iglesia, en el año 70 después de Cristo, Roma ataca a Jerusalén y destruye el templo. ¿Sí recuerdan? Eso fue liderado por Tito, ese ataque fue liderado por Tito. Y en ese momento, Flavio Josefo era el traductor. Es decir, Flavio Josefo estaba del lado de los romanos. Flavio Josefo escribe un libro famoso en el año 93 y 94 después de Cristo que se titula Antigüedades Judías. Esto es lo que dice una parte de su libro. Por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan complacer la verdad. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo. Delatado por los principales de los judíos, Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Desde entonces hasta la actualidad existe la agrupación de los cristianos. Si nos damos cuenta, parece un resumen del Nuevo Testamento, porque nos habla de un hombre sabio llamado Jesús, que era el Cristo, que hacía milagros, que fue crucificado, que resucitó, y nos habla del cristianismo que todavía existe. Y, ojo, no era un hombre cristiano. El segundo personaje que vamos a estudiar es Luciano. Su nombre es Luciano de Samosata. También era un escritor griego, y este señor Luciano escribe un libro que se llama La muerte de Peregrino. Resulta que ese señor Peregrino
era un filósofo que fue expulsado de Roma porque era muy insolente y muy subversivo. Lo expulsan de Roma, pero el señor Peregrino se presenta en unos Juegos Olímpicos y en medio de la ceremonia de los Juegos Olímpicos se suicida enfrente de todos. Este hecho impactó tanto a Luciano que Luciano hizo un libro relatando este hecho. Y en medio de su texto habla de Jesús, pero lo habla de manera sarcástica, a manera de burla. De igual forma le trajimos el aparte. Dice así: consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón, solo inferior al hombre de Palestina, que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Su primer legislador les convenció de que eran inmortales y que serían todos hermanos si negaban los dioses griegos y daban culto a aquel sofista crucificado, viviendo según sus leyes. Si nos damos cuenta, aunque él lo hacía con la intención de burlarse de los cristianos, lo que él escribe tiene mucho de cierto. Habla de un hombre que fue crucificado, ¿cierto?, que convenció acerca de la inmortalidad, que hace alusión a la vida eterna, y que exigía que dejaran el culto a los dioses griegos y se centraran en uno solo. Entonces vemos que una obra también famosa que la podemos conseguir, que fue escrita en el año 165 después de Cristo, también menciona a Jesús. Y por último tenemos a Tácito. Tácito fue historiador y senador romano. Tácito, en su libro o en su obra Anales, habla sobre Roma y Nerón. En el año 64, Roma fue incendiada. El incendio duró 6 días y el emperador en ese momento era Nerón. Había una duda y todo el pueblo empezó a sugerir que el mismo Nerón había sido el causante del incendio. Un incendio que duró 6 días y que acabó con casi todo Roma. Nerón, al verse atacado por todo el mundo, empezó a mirar a su alrededor y empezó a buscar a quién echarle el agua sucia. Y escogió a los cristianos. Entonces, Tácito, en su obra Anales, escribe: para acallar el rumor, es decir, el rumor de que Nerón era el que había incendiado la ciudad, para acallar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo plebe llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Si se dan cuenta, también es una obra que habla de Jesús y menciona hechos que la misma Biblia nos corrobora, que eran llamados cristianos por Cristo y que fue ejecutado por Poncio Pilato. Ahora, en esta misma obra de Tácito se describe que es la primera persecución que Roma hace a la iglesia primitiva. Y los cristianos fueron culpados por el incendio y fueron castigados por esto. Fueron crucificados, fueron quemados vivos y fueron echados a los perros. Entonces aquí tenemos la descripción de 3 obras que no son cristianas, que hablan de Cristo y que mencionan textos y que mencionan hechos que la misma Biblia nos dice que sí pasaron. Entonces eso nos da una evidencia de que Jesús y su paso por la tierra fue real. De esto vemos que es evidente de que los cristianos hablamos de lo que la Biblia relata que aconteció, cierto, y lo creemos, pero también personas inconversas, personas del mundo secular como lo son estos filósofos y escritores, dan referencia de que lo que se habla en la Biblia coincide, ¿cierto? Porque hablan de Jesús,
hablan de nosotros los cristianos, y eso para nosotros también puede servir como una evidencia de la veracidad de la Biblia. Hay gente que tú puedes tratar de convencer una vez que es verdad lo que tú le estás diciendo. Hay personas que necesitan una segunda para creer lo que tú le estás diciendo, ¿cierto? Pero hay personas que necesitan aún evidencia mucho más. Y para esos que necesitan un poquito más, podemos encontrar que hay evidencias arqueológicas donde dan veracidad de lo que la Biblia relata es verdad. Y nosotros hemos tomado solamente 2 ejemplos que nos muestran la veracidad de la Escritura. ¿Cuántos se acuerdan de esa magnífica historia cuando se caen las murallas de Jericó? ¿Han escuchado alguna vez ustedes hablar acerca de esos muros? ¿Cierto? Y vemos que eso lo podemos encontrar en el libro de Josué, capítulo 6. Ya, por cuestiones de tiempo, vamos a ir un poquito más rapidito. Hay una estructura que tenía el muro. El muro no era un simple muro, era un muro que protegía la ciudad de diversos ataques, ¿cierto? Eso es como poner un ejemplo, las murallas de Cartagena, que cumplían un papel fundamental. No eran unas paredes bonitas que se crearon ahí para que vinieran los turistas a ver y a tomarse fotos, no. Cumplían con un propósito, ¿cierto? Al igual eran estos muros. Ahí podemos ver de que los arqueólogos, la gente que investiga, a entender de que Jericó estaba situada sobre una ¿qué? Sobre una montaña, ¿cierto? Y podemos ver que hacia el lado derecho había un muro de contención, y sobre ese muro estaba un muro inferior de la ciudad. Es decir, entre esos 2 muros grises que ustedes ven ahí, dentro de ese espacio que está ahí, habitaba la gente que no era tan pudiente de la ciudad. O sea, ahí habitaba gente del vulgo, ahí habitaba gente del común, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Del otro lado del muro estaba lo que era valioso para la ciudad. Entonces, los investigadores encuentran que hay signos de una destrucción ardiente. Los israelitas habían incendiado la ciudad alrededor del 1400 a.C. en armonía con la narrativa bíblica. Es decir, Dios da, ubícate el texto donde vamos a leer el texto para tener más o menos una imagen más o menos de lo que... La anterior, atrás, ahí. Dice, el versículo 18 dice: no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni uno de ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El versículo 20 dice: entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó ¿qué? Se derrumbaron. El pueblo avanzó sin detenerse y tomó ¿qué? La ciudad. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella. Dice el versículo 25: así Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a espiar Jericó. Estos 4 textos que acaba de leer Luis se resumen en los 4 puntos que tenemos en el cuadro azul. Las murallas se derrumbaron, la ciudad fue incendiada, no tomen nada, que fue un mandato que les dio Dios,
y que salvaron a Rahab, que fue la prostituta. Siguiente diapositiva. Acá a mano derecha encontramos un mapa. Trajimos solamente 2 arqueólogos porque hubieron muchos, pero estos son los más importantes. John Garstan hizo su investigación en la zona delimitada con A. Y Kathleen Kenyon hizo su investigación en la zona delimitada con B. Ambos arqueólogos coinciden en que Jericó fue una ciudad fortificada cuyos muros fueron derrumbados y que fue incendiada. Siguiente, ok. En esta imagen, que es lo que le estaba explicando Luis, vemos una simulación de cómo era Jericó. Una montaña que tenía un terraplén de tierra, que es lo que vemos en color café, rodeada de 2 muros. Un muro de contención que tenía de 4 a 5 metros de altura y un muro de ladrillos que tenía de 6 a 8. Es decir, que los 2 muros en la parte más baja de la ciudad medían de 10 a 13 metros de altura. Estos 2 arqueólogos que vimos anteriormente coinciden en que en el momento de la destrucción de Jericó hubo evidencia de actividad sísmica. Es decir, hermano, hubo un terremoto. Y ese terremoto hizo que este muro de contención se desequilibrara y por ende el muro de arriba se cayera. Usted me dirá, lo que pasa es que el de abajo todavía medía 5 metros de altura. ¿Cómo hicieron para subir y entrar a la ciudad? Pues si nos damos cuenta en la gráfica de la derecha, y esto lo dicen los historiadores y los arqueólogos, el mismo muro que se derribó cayó junto al muro de abajo y armó una especie de rampa. ¿Sí lo ven acá? Se cae la muralla arriba y al caer los mismos ladrillos se convierten, como por decir, en una escalera que ellos solo tenían que trepar para poder llegar a la ciudad. Kenyon, una de las arqueólogas, dice que encontró ladrillos rojos caídos, apilados, casi hasta la parte superior del revestimiento. También dijo, la destrucción fue completa. Las paredes y los pisos estaban ennegrecidos o enrojecidos por el fuego. También vimos en este tercer punto de que no tomen nada. Dios, cuando les da el mandato de que tomen a Jericó, le dice, ustedes van a tomar Jericó, la van a incendiar, pero no van a tomar nada. Y me llama mucho la atención porque estos 2 arqueólogos en sus investigaciones encontraron frascos de almacenamientos llenos de granos. Les voy a leer lo que dice Josué 3, 14, 16. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, es decir, apenas estaban llegando a Jericó, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Eso quiere decir que cuando ocurrió esto, ellos estaban en siega y por ende habían recogido todas las cosechas, habían llenado todas sus vasijas de granos y se habían abastecido en caso de una tragedia. Dios les da el mandato y les dicen, tomen la ciudad, pero no tomen nada. O sea, van a destruir la ciudad, pero no van a tomar nada. Y estos arqueólogos en sus investigaciones efectivamente encontraron frascos llenos de granos. Es decir, el pueblo obedeció. Y por último, vemos la salvación de Rahab, que fue la prostituta. Así como les decía Luis Vega, en la parte superior vivía la gente normal del común y pegado a la muralla por el riesgo de morir ante un ataque, en esa parte de la muralla vivían las personas, lo que llamamos hoy los barrios marginados. Vivía la gente de oficios más bajos. Y la conclusión a la que se llega es que en ese muro era donde estaba la casa de esta prostituta.
Hubo una investigación en 1907 a 1909 donde dice que en un tramo corto de la muralla inferior la ciudad no se derrumbó como el resto, sino que permaneció en pie. Entonces las conclusiones que nos dan los arqueólogos es que justo en este pedazo de muralla que no se derrumbó es que estaba la casa de la prostituta. Otro hallazgo arqueológico nos habla de la bendición de Yahweh. En 1979, el arqueólogo Gabriel Barkay de la Universidad Bar Ilan, siguiente diapositiva, siguiente, ahí, comenzó a excavar una serie de tumbas. En la tumba número 5, que es la foto que tenemos abajo, encontró 2 rollos de plata coloreados. Ese que ven como rojito es el rollo y la imagen de la esquina izquierda es el rollo ya abierto. Pásame uno. Déjamelo ahí. Ok. El rollo más pequeño tiene una traducción literal que dice así. Entre otras cosas, contiene el tetragramatón, que es YHWH, que es traducido como Jehová o como Yahweh. Entonces, el rollo pequeño que se encontró en esa tumba número 5 decía: te bendiga Yahweh y te guarde, haga Yahweh brillar su rostro sobre ti y te conceda la paz. Pregunta, ¿eso le suena familiar? ¿Dónde usted escucha? Eso lo decía el rollo que encontraron en la tumba. ¿Le suena familiar? Perfecto. Era precisamente una parte de la bendición, ¿cierto?, que debía impartir el sumo sacerdote Aarón y sus hijos al pueblo de Israel. Eso está en Números 6, 22-26. Voy a leer desde la parte B. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Para finalizar con este tiempo, ¿para qué nosotros estudiamos toda esta clase de cosas? ¿Para qué? Gracias, Orlando. Bueno, y continuando, ya vimos la evidencia textual, ya vimos la evidencia histórica y ahora vamos a ver la evidencia experiencial. Hermanos, yo aquí le traje datos históricos, le trajimos una gráfica, le trajimos unos personajes históricos, le hemos hablado de muchas evidencias. Pero para nosotros, realmente la evidencia más importante radica en la experiencia que usted y que yo hemos tenido con la Biblia. Ciertamente es un libro, usted lo abre y tiene un montón de letricas, pero ¿cuántas veces esas letras, cuando usted las ha leído, han parecido como reales, como que se salen del libro?
y se hacen verdad, ¿cierto? ¿Cuántas veces usted ha necesitado tomar una decisión y está perdido y va a la Biblia y termina sabiendo exactamente qué hacer? ¿O cuántas veces usted está haciendo algo que no es correcto y cuando va a la Biblia usted encuentra y es confrontado a tal punto que usted dice, voy a cambiar, y cambia? ¿O cuántas veces la misma Biblia ha sido su consuelo cuando usted siente que no tiene fuerzas y que no puede más? Andrea lo mencionaba durante la administración de la alabanza. La palabra es vida, y cuando nosotros nos refugiamos en ella, la mejor evidencia que tenemos de que la Biblia es confiable es el testimonio suyo y mío. Tenemos que ir más allá a buscar, es que el arqueólogo, es que sacaron el rollo, es que dijo, sino hermano, lo que usted y yo hemos vivido, la transformación que ha habido en su vida desde que usted conoce a Cristo y desde que usted estudia su palabra, esa es la verdadera evidencia, y esa es la mejor evidencia que usted puede presentar delante de cualquiera para dar defensa de su fe. Y es un consejo que nos dan. Nosotros debemos estar siempre preparados, ¿ya? Nosotros, en la experiencia que tenemos con Dios, sabemos lo real que Él es. Sabemos que no son fábulas ni mitos que nos han contado. Nos hemos dado cuenta de que lo que el Señor es real. Nosotros, en esa experiencia que tenemos con la Biblia, como decía Diego, podemos darnos cuenta de que para todo lo que a nosotros se nos presente en esta vida, en la Biblia, hay un consejo propicio para salir de ahí. En la palabra de Dios hay un consejo propicio para salir de ahí. Y esa es la mayor evidencia. Nosotros tenemos la mayor evidencia testificando de lo que nosotros hemos experimentado de ella. Pero hay un consejo en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Ya? Nosotros debemos motivarnos cada día más. Cada día más. Sé que esta oportunidad que tuvimos de estudiar la Biblia, de qué tan cierto es, de mirar con evidencia física, histórica, textuales, sé que nos va a nutrir para que nosotros podamos de hoy en adelante poder conectar con mucho más certeza lo que la Biblia dice. Si dentro de tu corazón al inicio pudiste meditar de que muchas veces no creíste, de que muchas veces dudaste, yo sé que el Señor ha hablado a tu corazón. Sé que el Señor te ha mostrado un poquito más y hoy de pronto sales con una información diferente. Pero que lo que a ti te diga que si la palabra de Dios es real o si es verdad, sea la experiencia que tú tienes cada día con ella. Porque una cosa es que a ti te cuenten, una cosa es que a ti te digan, pero otra cosa es que tú comiences a experimentar lo sobrenatural de la palabra de Dios. Que tú comiences a experimentar que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Porque en algún momento estuviste ahí, cabizbajo, sin ánimo, y leíste que la palabra de Dios dice de que Él multiplica la fuerza. Y comenzaste a levantarte. Y comenzaste a surgir de esa situación, de hacer tu testimonio. Y tú vas a comenzar a decir, es real. No, porque los manuscritos, sí, los manuscritos están, pero es real. Porque yo experimenté que en un momento de que no tenía fuerza, Él me la multiplicó. Es que tú comienzas a experimentar de que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque es que cuando no había trabajo, no existía trabajo, no había trabajo, no había fuente de ingreso, el Señor sostuvo tu hogar con alimento y nunca pasaste hambre. Que tú comienzas a experimentar de que Él guarda tu salida, que Él guarda tu entrada desde ahora y para siempre. Porque en medio de la inseguridad que se vive en la ciudad, tú puedes salir y puedes entrar.
No porque te cuidaste, no porque le viste bien la cara mototal, sino porque el Señor te cuidó. Porque el Señor activó sus ángeles. Porque tú creyendo en fe dijiste, voy a salir y voy a llegar, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que tú puedas dormir tranquilamente. Yo experimenté esa parte. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ey, que no te lo digan, que no tengas que buscar los manuscritos, porque estaré siendo incrédulo. Que eso te sirva para presentar defensa con mansedumbre, pero que nuevamente te digo, de que tú tengas conciencia de que la Biblia es real, porque lo que estás viviendo en la relación con ella, que es la misma palabra de Dios, te está demostrando de que es verdad. Amén. Colócase sobre tus pies. Vamos a orar. Hay lugares en los cuales